Bueno, creo que la comunicación hoy en día nos tiene, totalmente mal acostumbrados. Sí, 100%. Todo es instantáneo ahora. Y nos sentimos muy cómodos ahí. Y este es el punto de partida para nuestro análisis a fondo de hoy. Cuando pasamos esa misma expectativa de inmediatez a nuestra vida espiritual, a la oración diaria, pues el sistema colapsa por completo. Totalmente. A veces, y creo que a muchos nos pasa, la oración se siente como estar lanzando un monólogo a una habitación vacía. O, digamos, como leer una lista del supermercado frente a una pared. Es una transición muy brutal porque partimos de premisas completamente equivocadas sobre cómo funciona esto realmente. Sí, y justo por eso la misión de esta exploración que estamos haciendo hoy es extraer consejos prácticos, sumergiéndonos en textos teológicos e históricos para transformar esa frustración. Queremos entender el porqué y el cómo de una conexión genuina. Me parece perfecto. Y si queremos entender la mecánica detrás de una conexión real, el mejor punto de partida histórico es analizar el modelo de Jesús. Lo que él enseñó fue una deconstrucción absoluta de las costumbres de su época. Ese contexto del primer siglo es fascinante porque, la religiosidad en ese tiempo era básicamente un deporte para espectadores, ¿no? Sí, literal. Una competencia. Las oraciones públicas eran larguísimas, usaban un vocabulario que nadie entendía, se las aprendían de memoria y las recitaban en las esquinas. Era un símbolo de estatus. Exacto. Era para ver quién sonaba más intelectual o más devoto. Es la definición de lo que los textos llaman una falsa piedad. El objetivo de esa gente no era comunicarse con lo divino, sino impresionar a los vecinos que estaban ahí parados. Claro, armar un teatro. Y me imagino que cuando le piden a Jesús que les enseñe a orar, todos esperaban que les diera otra fórmula. 100%. Pero él responde con el Padre Nuestro. Y aquí hay que hacer una pausa importante, porque no entregó esto como un guión estricto para repetirlo como pericos, que, irónicamente, es en lo que a veces se convierte. Sí, es verdad. Nos lo aprendemos y lo decimos en automático. Ajá. Pero la intención era que fuera una ilustración, digamos, una arquitectura base de cómo debemos estructurar nuestra mente. Oye, es como si hoy en día tratáramos la oración como si fuera un asistente virtual, ¿no? Le decimos, oye, enciende las luces o resuélveme este problema financiero. Y nos enojamos si falla el internet. Es una analogía buenísima. Creemos que con las palabras correctas, el algoritmo tiene que obedecer. Exacto. Pero la estructura del Padre Nuestro propone otra cosa muy distinta. Desmantela por completo esa idea transaccional. Si desglosas esa oración, es brillante. No empieza con una exigencia, empieza estableciendo la relación. Dice Padre. Identidad antes que petición. Exactamente. Y luego requiere que sometamos nuestro ego a un propósito mayor, cuando dice, venga tu reino. O sea, primero la relación, luego bajo mi ego, y solo después de eso entra la provisión física y emocional, lo del pan de cada día. Y ni siquiera termina ahí. No, para nada. Luego entra en lo que podríamos llamar higiene social. El perdón mutuo para mantener sanas las relaciones humanas. Y cierra pidiendo protección. Es un mapa psicológico, no es el PIN de un cajero automático. Me encanta eso del mapa psicológico. Y esta idea de romper con el cajero automático se ve súper clara cuando analizas la rutina diaria de Jesús. Estamos hablando de alguien que históricamente y teológicamente se considera sin fallas. Pero los textos muestran que buscaba desesperadamente irse a la naturaleza a orar por horas. A veces noches enteras, sí. Noches enteras, exacto. Antes de tomar decisiones o enfrentar a la multitud. Y yo me pregunto si no tenía errores que confesar, ¿por qué necesitaba recargarse tanto? Lo fascinante aquí es que él no veía la comunicación como un botón de pánico para emergencias. Era su soporte vital. Los textos dicen que cada amanecer experimentaba un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Vaciaba las presiones del día anterior y se recargaba. Pensar que nosotros podemos andar por la vida sin hacer eso es una locura. Esa imagen de recalibrar el sistema suena increíble, pero siendo honestos presenta un dilema logístico gigante. ¿En qué sentido? Pues que si de verdad es tan vital, no nos alcanza con 15 minutos de silencio en la mañana. Tiene que mezclarse con el caos de la rutina diaria. Y ahí es donde entra en nuestras fuentes un concepto que me dejó pensando un montón.
la oración secreta. ¿Ah, sí? Descrita históricamente como el aliento del alma. La metáfora es perfecta, A ver, explícanos por qué. porque si tu cuerpo deja de respirar, no importa qué tan fuerte seas en el gimnasio, tus sistemas colapsan en minutos. Igual pasa aquí. Sin una comunión continua, tu resiliencia mental se atrofia. Y lo genial de esta oración secreta es que rompe los límites de espacio y tiempo. O sea, te quita la excusa de que necesitas ir a un edificio específico o tener un altar para conectar. Exactamente. Y hay figuras históricas que aplicaron esto en situaciones extremas. Piensa en Nehemías. Uf, ese es un caso de muchísima tensión política. Muchísima. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Está en el Imperio Persa, en la corte más poderosa del mundo antiguo. Y el emperador nota que Nehemías está triste y le hace una pregunta. Una pregunta que si respondía mal, literalmente le cortaban la cabeza. Tal cual. Y en esa fracción de segundo antes de abrir la boca y contestarle al rey, Nehemías lanza una oración en silencio. Es agilidad espiritual pura. No pide un receso de 10 minutos para ir a meditar. En medio del peligro y con el emperador mirándolo fijamente, estableció la conexión. De aquí es donde me surge la duda práctica. Porque, o sea, suena poético en estas historias antiguas. Pero seamos realistas. Si yo trato de mantener una meditación profunda mientras estoy, no sé, negociando un contrato en la oficina o manejando en pleno tráfico, suena a receta para un desastre. Sí, te puedes estrellar. Exacto. ¿Cómo integramos esto sin perder la concentración en lo que estamos haciendo en el mundo real? Es una duda súper válida. Si conectamos esto con el panorama general, los textos advierten fuertemente que no debemos usar esto para evadir nuestras responsabilidades. No se trata de caminar por la calle con los ojos cerrados. No te vas a volver un ermitaño en medio de la ciudad. Exacto. Es más bien mantener una postura interna. O sea, como una aplicación que se ejecuta en segundo plano en tu celular. No está en la pantalla principal gastando toda tu atención, pero sigue procesando información en silencio. Esa analogía es perfecta. Históricamente, usaban términos médicos muy curiosos para explicar esto. Decían que a veces estamos rodeados de una atmósfera corrompida, llena de miasmas. Miasmas. Suena a película de terror. Sí, pero traducido a hoy es toxicidad ambiental. El cinismo de la gente, el estrés del trabajo, la hostilidad en la calle. Esa oración en segundo plano funciona como un filtro de aire. O sea, no evita que pases por el humo, pero evita que te lo tragues. Exactamente. Evita que ese humo contamine tus emociones. Te da esos microsegundos entre que alguien te insulta y tú respondes, para no tomar decisiones impulsivas. Y lo más importante de esto es que es confidencial. Nadie a tu alrededor debe darse cuenta de que estás haciendo esa petición interna. Bien, entonces ya tenemos la mecánica clara. Tenemos el modelo de deconstrucción del ego de Jesús y esta herramienta de la app en segundo plano para el caos. Pero aquí entramos al terreno resbaladizo. A ver, dime. ¿Qué pasa cuando esa comunicación silenciosa choca contra una pared de silencio total? Porque el mayor obstáculo para nuestra vida espiritual, estoy segura, no es la falta de tiempo. Es el cinismo que te da cuando oras y no hay respuesta. El famoso cielo de bronce. Sí, cuando parece que tiras tus peticiones a un pozo sin fondo. Y los textos que revisamos usan la vida del profeta Elías para analizar la psicología de este silencio, ¿verdad? Sí, la narrativa de Elías disecciona esto como ninguna otra. Piensa en la escena en el Monte Carmelo. Acaba de tener una victoria pública espectacular contra otras profetas, pero la crisis real, que era una sequía de años, seguía ahí. Necesitaban lluvia urgente. Urgente. Entonces, Elías sube a la montaña, se tira al piso y pide lluvia. Y la respuesta inmediata es absolutamente nada. Un cielo azul y despejado. Él manda a su sirviente a mirar el horizonte, ¿no? Y nada. Y luego lo mandó otra vez. Y nada. Así es, 7 veces consecutivas. 7 veces. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un análisis muy agudo en nuestras fuentes. Si Elías se hubiera cansado a la 6ª vez y hubiera dicho, ya estuvo, esto no sirve. La lluvia nunca habría llegado.
toda esa persistencia se habría ido a la basura. Y esto me hace pensar, ¿acaso Dios estaba jugando con él? Parece una prueba de resistencia extrema. ¿Por qué la demora? Es la pregunta del millón. Y la reacción humana natural es pensar que ese silencio es apatía o crueldad. Pero el análisis revela que la demora es en realidad una intervención quirúrgica en nuestro orgullo. A ver, explícame eso. O sea, si conseguimos lo que pedimos de inmediato, ¿nos volvemos arrogantes? 100%. El cerebro humano reescribe la historia rapidísimo. Nos convertimos en los héroes. Si todo fuera instantáneo, asumiríamos que tenemos derecho a esos favores. Lo veríamos como un servicio de atención a clientes. Claro, el cajero automático otra vez. Exacto. Y el peligro de que te den todo rápido es que no haces introspección. No te pones a revisar si hay cosas tóxicas en tu carácter, porque, pues, todo te sale bien. Entonces, el silencio de esas 6 primeras veces de Elías no era tiempo perdido. Para nada. Era un horno de presión para purificar sus intenciones. Con cada intento, Elías tenía que examinarse más, hasta que llegó un punto donde entendió que él no era el que generaba el milagro. Él solo era el conducto. Se tuvo que neutralizar su ego. Así es. Y solo cuando soltó ese ego, apareció la nubecita en el horizonte. Porque eliminar el ego no te hace de acero. Justo después de que llueve, Elías recibe una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Y este tipo que acaba de enfrentar a toda una nación se desmorona por completo. Sí, caen en una depresión profundísima, huye al desierto y se esconde en una cueva. Y la forma en que se maneja esa crisis en los textos es súper reveladora. Yo esperaba que lo regañaran, así de, levántate, ten fe, no seas cobarde. Es que solemos tener esa visión súper dura de la espiritualidad. Pero no hubo gritos. La respuesta a su depresión fue sutilísima. Le dieron de comer, le dieron agua y lo dejaron dormir por 40 días. Y cuando por fin hablan en la cueva, el poder no estaba en un terremoto, ni en un huracán, ni en el fuego. Un susurro. Exacto. A veces queremos que la respuesta sea un rayo láser desde el cielo. Y esa obsesión nuestra por el espectáculo es la que nos sabotea, porque rechazamos la respuesta si no viene con fuegos artificiales. Totalmente. Y no hay mejor ejemplo de eso que la historia de Naamán. Uy, Naamán el sirio. Ese es el ejemplo perfecto del orgullo estorbando. Es un caso clínico. Naamán era un general militar poderosísimo, con muchísimo prestigio, pero tenía lepra. Y viaja a Israel con toda una comitiva gigante, con oro y regalos, esperando que el profeta Eliseo lo cure. Yo me lo imagino llegando y esperando un trato VIP, ¿no? Alfombra roja, que el profeta salga, le haga reverencias, grite unas palabras mágicas y mueva la mano sobre la herida. Ese era exactamente su guión mental. Pero la realidad fue un golpe directito a su narcisismo. Eliseo ni siquiera se dignó a salir a la puerta. ¡Qué fuerte! Le manda a un sirviente. Ajá. Le manda al sirviente a decirle, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán pierde la cabeza. Se pone furioso. Sí, se sintió insultadísimo. Y de hecho él dice, a ver, en mi país, en Damasco, tenemos ríos muchísimo más limpios y hermosos. ¿Por qué me voy a meter este río fangoso de Israel? Es que el problema de Naamán no era dermatológico ni químico, era su ego. Meterse en los ríos lujosos de su país no le costaba nada de orgullo. Pero obedecer una orden tan ordinaria en un río X requería humillarse. Exactamente. Y pensar que estuvo a 5 minutos de regresarse a su casa con lepra solo porque el milagro no venía en el empaque que él quería. Exactamente. Y por eso las demoras o las instrucciones raras funcionan como un gimnasio para nuestra voluntad, fortalecen nuestra confianza de que a veces lo que vemos como una oración no contestada termina siendo el punto de inflexión para nuestro crecimiento. Bueno, entender esto ayuda muchísimo a no caer en el cinismo, pero ya en el día a día, ¿cómo estructuramos esta práctica para no recaer en la dinámica de la lista del súper? Si se trata de una relación, debe haber un marco de referencia. Y lo hay. Históricamente hay modelos muy claros, como la oración de Daniel o el Salmo 100. Sugieren un equilibrio de 4 cosas: adoración, confesión, peticiones y gratitud. Si solo te quedas con la petición, destruyes la relación.
O sea, es como en las relaciones humanas. Si tienes un amigo que solo te marca cuando necesita dinero o cuando está metido en un problema gigante, pero nunca te llama para decir, oye, ¿cómo estás? O gracias por lo de ayer. Terminas alucinando a esa persona. Dejas de contestarle el teléfono. Es una relación extractiva. Y puramente transaccional. Y hablando de transacciones, hay un concepto en nuestras fuentes que se llama el secreto de la oración no contestada. Y tiene que ver con cómo manejamos nuestros recursos. La mayordomía. Ese punto es brutal por lo lógico que es. Si tienes un manejo egoísta de tu tiempo, de tu empatía o de tu dinero en el día a día, cortas el flujo de confianza. Si eres negligente con las cosas básicas, ¿por qué te confiarían cosas más grandes? Es como el empleado que exige que lo hagan director, pero no entrega los reportes básicos de su puesto actual. Tal cual. Y esta mentalidad no solo nos afecta a nivel personal, sino que se infiltra en cómo le enseñamos esto a los niños en casa. Los textos hablan del culto familiar y dan consejos súper modernos. La regla principal es básicamente, no conviertan esto en una tortura para sus hijos. Ay, qué alivio leer eso. Porque a veces pensamos que entre más aburrido y largo, más santos somos. Para nada. La instrucción es que sean momentos breves, dinámicos y muy interesantes. Leer poco, hacer preguntas a los niños, cantar algo animado. Y hay una regla que me parece una genialidad absoluta. Prohibido interponer pensamientos faltos de bondad. O sea, prohibidísimo usar este momento para regañar a la familia por lo que hicieron mal en el día. Es que usar la espiritualidad como arma pasivo-agresiva destruye todo. El objetivo es crear un lugar seguro. Y esto nos lleva al último pilar contra el desánimo, la gratitud. Somos rapidísimos para pedir y lentísimos para agradecer. Muy cierto. Se menciona mucho que acercarse a la fe con una cara larga, con semblante adusto, es una distorsión total. Estar triste no te hace moralmente superior. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué agradecemos? ¿Es para alimentar el ego de un creador narcisista? No. La gratitud se nos pide porque es la única herramienta que puede reconfigurar nuestra plasticidad cerebral. Nos saca de nuestro hoyo negro de problemas y nos ancla en la alegría genuina. Es cambiar el chip por completo de cómo vemos la realidad. Bueno, a modo de resumen de todo este mapa que hemos recorrido, empezamos desarmando esas oraciones teatrales para ver cómo la estructura de Jesús era una recalibración vital. Luego llevamos esa app en segundo plano a la oficina para filtrar la toxicidad, igual que Nehemías. Y confrontamos el famoso silencio. Con Elías y Naamán vimos que la demora no es que nos ignoren, sino que es una cirugía contra nuestro narcisismo. Y cerramos con prácticas reales. 0 transacciones egoístas, hacer dinámico el tiempo en familia y usar la gratitud para ser verdaderamente felices. Y esto nos deja frente a la conclusión definitiva de este análisis. Muchas veces usamos nuestras palabras queriendo convencer al universo de que baje y organice nuestra vida como nosotros queremos. Pero hay una línea en los textos que dice que la oración no es para bajar a la divinidad hacia nosotros, sino para elevarnos a nosotros hacia ella. Entonces, vale la pena que dejemos este pensamiento resonando para mañana. Si el objetivo no es usar a un asistente virtual cósmico para estar cómodos hoy, ¿qué pasaría si esa situación que parece estancada, ese silencio que hoy llamamos una oración no contestada, es en realidad la presión exacta que necesitamos para romper nuestros límites, moldear nuestro carácter y darnos la única respuesta que de verdad nos va a sostener a largo plazo? A veces, la ausencia de lo que pedimos es exactamente la llegada de lo que necesitamos.